Sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias para dar lectura en representación de la misma a la propuesta de nombramiento. Con la venia. La Junta de Centro de la Facultad de Ciencias, en reunión ordinaria de 20 de junio de 2008, acordó por unanimidad, en el punto tercero del orden del día y a propuesta de los departamentos de Biología Celular, Genética y Fisiología, de Biología Molecular y Bioquímica y de Microbiología, proponer al claustro universitario el nombramiento de la excelentísima señora doña Margarita Salas Falgueras como doctora honoris causa por la Universidad de Málaga. Muchas gracias, señor decano. El ilustrísimo señor secretario general leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede el nombramiento de doctora honoris causa por la Universidad de Málaga a la profesora doctora doña Margarita Salas Falgueras. Con la venia. Certificación del acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se nombra doctora honoris causa a la profesora doctora doña Margarita Salas Falgueras. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3, apartado C de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por decreto 145/2003 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 3 de junio, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 9 del mismo mes, certifico que el claustro de la Universidad de Málaga, reunido en sesión ordinaria celebrada el pasado día 19 de diciembre de 2008, a propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de esta universidad, tras la exposición de los méritos de la candidata y después de efectuarse la correspondiente votación,
representación, aprobó el nombramiento de la profesora doctora doña Margarita Salas Falgueras como doctora honoris causa de la Universidad de Málaga. Todo ello en virtud de la competencia atribuida a este órgano de representación de la comunidad universitaria por el artículo 23 de los estatutos de la citada universidad, de todo lo cual doy fe como secretario general de esta universidad a 20 de octubre de 2009. Muchas gracias, señor secretario general. Alzaos y cubríos. El secretario general, el padrino y los doctores de la Facultad de Ciencias se sirvan a acompañar a la recipiendaria que va a ser investida honoris causa. Sentaos y descubríos. Se concede la palabra al profesor doctor don Enrique Vigueras Mínguez para proceder a la lectura de la laudatio de la doctoranda. Excelentísima señora rectora magnífica, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos compañeros y estudiantes, queridos amigos, señoras y señores. Me corresponde hoy el inmenso honor de pronunciar esta laudatio en nombre de todos los profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Estoy convencido de que muchas personas, dentro y fuera de este aula magna, tendrían más capacidad y elocuencia que yo para realizar la presentación
que merece la profesora Margarita Salas en este acto solemne. Sin embargo, mi atrevimiento se justifica por el hecho de que puedo presumir de profesarle una estima personal y admiración científica que se ha ido cristalizando con el paso de los años. A ello se debe, sin duda, el que se me haya elegido para pronunciar esta laudación. He tenido como referente siempre a dos personas a lo largo de mi carrera científica. En la Universidad de Málaga, a Francisca Sánchez Jiménez, catedrática del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, profesora y amiga, con quien me adentré en el excitante e intenso mundo de la investigación. En la Universidad Autónoma de Madrid, mi referencia como estudiante de doctorado y en posteriores etapas fue la profesora Margarita Salas Falgueras, protagonista del solemne acto que nos reúne aquí. Es un honor, pero de hecho supone un enorme reto intentar sintetizar en unas palabras necesariamente breves, por un lado, la dilatada trayectoria científica y, por otro, la talla humana de Margarita Salas. Esa labor se ve facilitada, sin embargo, por la sencillez y honestidad que la caracterizan, cualidades especialmente estimables en un entorno tan competitivo como es en el que ha desarrollado su carrera. Esbozaré a continuación las aportaciones más sobresalientes de una trayectoria investigadora desarrollada a lo largo de casi 50 años de dedicación a la ciencia, con la seguridad de que quedarán sobradamente manifiestos los méritos y honores que la profesora Salas acredita para su investidura como doctora honoris causa por esta universidad. Margarita Salas, asturiana de nacimiento y ascendencia malagueña, comenzó su formación académica en una época difícil de la historia de España. A pesar de ello, el ambiente de cultura y libertad que respiró en su hogar familiar propició su ingreso en la universidad, algo poco común para una mujer en aquellos años. En el fondo, cumplió con el deseo de sus padres, quienes solían decir a sus hijos que la única y mejor herencia que podrían dejarles era una carrera universitaria. Estudió Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid. En su etapa de estudiante tuvo la fortuna de conocer al profesor Severo Ochoa, quien tan ligado está a nuestra ciudad. Muchos de los aquí presentes recuerdan sin duda sus palabras pronunciadas en la que ahora se denomina Aula Severo Ochoa de nuestra Facultad de Ciencias. Fascinada por su trabajo científico y su gran capacidad como orador, este encuentro resultaría decisivo para fomentar la vocación de Margarita Salas hacia la investigación en el campo de la bioquímica. El profesor Severo Ochoa no solo le proporcionaría consejos, sino también una valiosísima carta de referencia para trabajar en el laboratorio del acreditado bioquímico Alberto Sols, en el Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid. Una sugerencia difícil de no considerar, viniendo de quien en el año 1960 había ya recibido el Premio Nobel. Margarita Salas inició su tesis doctoral en 1961 trabajando en el estudio del metabolismo de carbohidratos, línea de investigación que Alberto Sols había iniciado en el laboratorio de los también laureados con el Nobel Carl y Gerty Cori. Fruto de sus investigaciones fue una serie de publicaciones en la revista Journal of Biological Chemistry, en una época en la que no era fácil ni habitual publicar desde España en revistas internacionales de tanto prestigio. Por aquel entonces, Margarita Salas se había comprometido con Eladio Viñuela, un brillante compañero con una calidad científica y humana extraordinarias. Su constante y fiel apoyo a lo largo de toda su vida permitió que la carrera científica de Margarita Salas alcanzase las cotas que hoy conocemos. La pareja, tras contraer matrimonio en 1963 y concluir sus respectivas tesis doctorales, emprendió un nuevo rumbo al otro lado del océano, concretamente en el laboratorio del profesor Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York, en un laboratorio en plena ebullición. Se acababa de crear una nueva disciplina, la biología molecular, que a su vez permitió descifrar el código genético. El profesor Ochoa decidió entonces que Margarita y Eladio deberían trabajar en dos líneas de investigación diferentes, para que cada uno pudiera desarrollar de un modo independiente sus respectivas capacidades científicas. Junto a Severo Ochoa, Margarita Salas realizó relevantes aportaciones que se consideran como hitos en la historia de la ciencia, que se encuentran en todos los libros de bioquímica, biología molecular y genética. Entre otros, la determinación de la dirección de lectura del mensaje genético, mecanismos de iniciación de biosíntesis de proteínas,
así como la determinación del triplete UAA como uno de los tripletes de determinación del código genético. En los 3 años de estancia en el laboratorio de Ochoa, la profesora Salas no solo aprendió de él una ciencia desconocida por entonces en España como la biología molecular, sino también su rigor experimental y la gran dedicación y entusiasmo que son imprescindibles para la investigación de altura. Tras esta etapa postdoctoral, Margarita Salas y Eladio Viñuela se enfrentaron a una decisión trascendental: continuar con las facilidades que suponía trabajar en los Estados Unidos o bien regresar a España para aportar sus conocimientos y desarrollar sus capacidades en un contexto de escasez de recursos científicos, materiales y humanos. Con gran tenacidad y valentía, y también con una gran generosidad, optaron por la segunda opción. Constituyeron su grupo de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas, en el que comenzaron la formación de futuros investigadores, una labor que ha continuado hasta nuestros días. Resulta asombroso que, trabajando en estas circunstancias adversas, fueran capaces de introducir en España una nueva disciplina llamada a revolucionar la ciencia contemporánea, la biología molecular. Juntos iniciaron una nueva línea de investigación basada en el estudio de la replicación y transcripción del DNA, procesos básicos de la transferencia de la información genética, usando los virus bacteriófagos como sistemas modelos. El sistema experimental elegido fue el fago Phi29, que infecta la bacteria Bacillus subtilis. Uno de sus primeros objetivos fue la purificación y caracterización de la RNA polimerasa de Bacillus subtilis, que es usada para la transcripción del DNA del fago. Los resultados de este trabajo fueron publicados en la revista Nature, un auténtico acontecimiento que fue seguido inmediatamente de una carta de invitación del premio Nobel James Watson a Margarita Salas para asistir al simposio de Cold Spring Harbor sobre transcripción y presentar sus descubrimientos. El enfoque multidisciplinar utilizado por los profesores Salas y Viñuela para abordar las cuestiones científicas planteadas supuso la aproximación de la genética y la bioquímica, dos disciplinas que en España, antes de la llegada de Eladio y Margarita, no interaccionaban entre sí. La nueva visión aportada por la biología molecular permitía, en efecto, integrar la expresión génica con el metabolismo celular, el DNA con las enzimas. La revolución iniciada por ellos en nuestro país no era meramente conceptual, sino también metodológica. Margarita Salas iba incorporando a su laboratorio las novedades tecnológicas más recientes y formando a los responsables de extender estas novedades por toda España. Por citar solo un ejemplo, la primera reacción de secuenciación que se hizo en España se realizó en el laboratorio de Margarita Salas. Una vez consolidado el grupo de investigación, Eladio Viñuela volvió a demostrar su talla humana y científica al decidir cambiar a un nuevo sistema experimental, el virus de la peste porcina africana, permitiendo así que Margarita Salas continuara con el estudio de Phi29 y desarrollara en toda su amplitud su capacidad y su independencia científica. Esta capacidad para liderar un grupo de investigación de excelencia queda de manifiesto al examinar los logros obtenidos hasta nuestros días. Cerca de 350 publicaciones en las más prestigiosas revistas internacionales, 30 tesis doctorales, 4 patentes, un volumen ingente de resultados obtenidos a partir de un pequeño virus de unas 19.000 pares de bases. Todo ello viene a demostrar la importancia de hacer una investigación básica de gran rigor científico, pero de la que no se deben olvidar sus aplicaciones biotecnológicas. La DNA polimerasa de Phi29 presenta unas propiedades bioquímicas que la hacen particularmente interesante en la amplificación isotérmica, de cuya patente, registrada por el grupo de Margarita Salas, ya está siendo explotada comercialmente y produce la mitad de los ingresos por royalties del CSIC. Ahora bien, es preciso recordar que la calidad de los laboratorios de investigación no solo se demuestra por los artículos de investigación publicados, sino también por su capacidad de formar nuevos investigadores. En su laboratorio, un número muy importante de científicos españoles con renombre internacional, como Jesús Ávila, Luis Blanco, Antonio Bernard, María Antonia Blasco o Manuel Serrano, por citar solo algunos, se han formado bajo la dirección de Margarita Salas y han recibido ella el mismo espíritu inquieto y rigor científico.
A Margarita Salas siempre le ha preocupado la labor formativa. Durante 24 años ha sido encargada de la asignatura Genética Molecular en la Universidad Complutense de Madrid, aún sin tener la obligación, dada su condición de profesora de investigación del CSIC. Docenas de investigadores y profesores de universidad han pasado por su laboratorio o han sido alumnos en las aulas universitarias. Por lo que a mí respecta, siempre recordaré la primera clase que recibí de Margarita, en la que, tras mostrarnos ciertos resultados experimentales, nos pidió nuestra interpretación. Cuando Bolonia no era más que una bella ciudad italiana, nosotros ya pasamos de un método docente pasivo a otro método en el que lo esencial era obligarnos a pensar por nosotros mismos. Esa actividad tan intensa ha requerido, sin duda, un gran esfuerzo y sacrificios personales que, a pesar de su dedicación a la ciencia, supo compaginarlo con la dedicación a su familia. A su vez, su laboriosidad ha tenido correspondencia en numerosas distinciones científicas que, a modo de resumen, y para no alargar demasiado la intervención, voy a resaltar a continuación. Es editora y pertenece o ha pertenecido a los comités editoriales o científicos de numerosas revistas internacionales de investigación como EMBO Journal, EMBO Reports o Molecular Microbiology. Ha sido directora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde desarrolla su labor científica como investigadora ad honorem. Ha sido invitada a los principales centros de investigación en todo el mundo para ejercer su magisterio en conferencias, cursos, congresos y simposios. Preside o forma parte de comités científicos nacionales e internacionales en organismos como el Consejo Social de la Universidad de Oviedo, diversas fundaciones, el Instituto Max Planck de Berlín, el Instituto Pasteur, la Organización Europea de Biología Molecular o la UNESCO, entre otros. Obtiene premios y distinciones en España y en el extranjero, entre ellos Premio Leonardo Torres Quevedo, 1963, Premio Santiago Ramón y Cajal, 1973, Premio Severo Ochoa de la Fundación Ferrer para la Investigación, 1986, Medalla Gregor Mendel de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia, 1988, Premio Carlos Finlay de la UNESCO, 1991, Premio a la Investigación Rey Jaime I, 1994, Medalla del Principado de Asturias, 1997, Premio a los Valores Humanos del Grupo Correo de Comunicación, 1998, Premio de Investigación de la Comunidad de Madrid, 1998, Premio México de Ciencia y Tecnología, 1998, Premio L'Oréal UNESCO para Women in Science, 1999, Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, 1999, Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, 2002, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, concedida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, Premio Mujer Líder 2009, concedido por la Fundación Rafael del Pino, Aliter y Merck. Desde 1988 es miembro de la Real Academia Europea, de la Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales y, en 2003, se convirtió en la primera bioquímica que ingresa en la Real Academia Española de la Lengua, ocupando el sillón I. Desde 1995 y durante 9 años ha sido presidenta del Instituto de España, organismo que agrupa a la totalidad de las Reales Academias Españolas. En el año 2007 se convirtió en la primera española miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ha sido nombrada doctora honoris causa por las universidades de Oviedo, Politécnica de Madrid, Universidad de Extremadura, Universidad de Murcia, Universidad de Cádiz y Universidad Rey Juan Carlos I. Nombrada marquesa de Canero por su valiosa entrega a la investigación científica sobre biología molecular en 2008. Desde enero del presente año, vinculada a la ciudad de Málaga como académica de honor de la Academia Malagueña de Ciencias. La investidura honoris causa significa un reconocimiento a los logros acreditados por la candidata y queda establecido, después del recorrido realizado por su vida y su obra, que Margarita Salas reúne merecidos honores como investigadora de excelencia, como incansable formadora de investigadores y por su magisterio en todos los ámbitos de la ciencia y la cultura España contemporánea. Es en este caso el claustro de doctores y doctoras de la Universidad de Málaga el que se honra y se enorgullece de recibir en su seno a la profesora Margarita Salas Falguera. Don Santiago Ramón y Cajal estaría de acuerdo en que Margarita Salas
es una de las personas que han contribuido a colocar la rueda de la ciencia en el carro de la cultura española. Por todo ello, la Facultad de Ciencias propuso por unanimidad y la Junta de Gobierno, con igual consenso, aprobó nombrarla doctora honoris causa por la Universidad de Málaga. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego se otorgue y confiere a la excelentísima señora doctora Margarita Salas Falgueras el supremo grado de doctor honoris causa. Muchas gracias y alzaos y cubríos. Se va a proceder a la solemne investidura de doctora honoris causa de la profesora doctora doña Margarita Salas Falgueras. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Ciencias y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrada doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado antiquísimo y venerado y distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibir el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben de conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Y porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. El padrino y el secretario general. Por allí, pasa por allí. Sí, llega el secretario general, que es el que... Y ahora, que ya es doctora honoris causa por nuestra universidad, quiero invitarla a prestar la promesa de fidelidad. Policeor me maxima diligentia, fide atque in state munere functurum, quod discipulorum proventum universitatis honorem possim augere. Enhorabuena, Margarita. Y ya, sin más, sentaros y descubriros, porque tiene la palabra la nueva doctora honoris causa por la Universidad de Málaga, doña Margarita Salas Falgueras.
excelentísima y magnífica señora rectora, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro de doctores, señoras y señores, amigas y amigos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los miembros de la Universidad de Málaga por la distinción que hoy he recibido. Mi agradecimiento especial a la rectora, profesora doña Adelaida de la Calle, a mi padrino, el profesor Enrique Viguera, y, como no, a la profesora Francisca Sánchez, así como a los departamentos de Biología Celular y Genética, Biología Molecular y Bioquímica y al Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias por su propuesta. Es para mí un gran honor y un gran placer el estar hoy aquí recibiendo el doctorado honoris causa por esta universidad. En mi discurso voy a resumir cómo llegué a la biología molecular, así como a mis vivencias de los 48 años de mi vida dedicada a la investigación. De estos, cerca de 40 van unidos a Eladio Viñuela, con quien compartí este periodo importante de nuestras vidas. Yo nací en Canero, un pequeño pueblo asturiano cerca de Luarca, cuna de Severo Ochoa, mi maestro y amigo, con quien comparto el privilegio de ser doctor honoris causa por esta universidad. Cuando tenía 1 año, mis padres se instalaron en Gijón, que fue donde pasé mi infancia y primera juventud, junto a mis hermanos Pepe y Marisa. Mi padre, de ascendencia asturiana, era médico, especializado en psiquiatría y neurología, y mi madre, nacida en Málaga, era maestra nacional, pero las circunstancias le hicieron dejar su profesión para ayudar a mi padre como gerente de la clínica psiquiátrica que instaló en Gijón. Mi hermana y yo tuvimos la suerte de que nuestros padres nunca nos discriminaron respecto a mi hermano por el hecho de ser mujeres. Ellos tenían muy claro que nuestro futuro dependería de nuestro trabajo y que deberíamos seguir una carrera universitaria. Así, cuando después de 6 años de bachillerato, durante los cuales adquirí una buena formación en ciencias y humanidades, inicié el curso preuniversitario, tuve que elegir entre ciencias y letras. Me decidí por las ciencias, pero cuando llegó la hora de iniciar la carrera universitaria, dudaba entre estudiar ciencias químicas o medicina. Debido a que la licenciatura de medicina no existía en Oviedo, la ciudad más próxima a Gijón, tomé la decisión de ir a Madrid para cursar lo que se llamaba el curso selectivo, que me daría la opción de elegir 1 año más tarde la carrera que quería estudiar. Finalmente me decidí por la licenciatura en Ciencias Químicas. Creo que hice una buena elección, pues pronto me fascinaron las largas horas que pasábamos en el laboratorio, en especial en el de Química Orgánica, asignatura impartida por don Manuel Lora Tamayo en el 3er curso de la licenciatura. Cuando terminé ese curso pensaba que mi futuro podría ser la investigación en química orgánica, pero me equivoqué. Ese verano me fui a Gijón a pasar las vacaciones y allí tuve la suerte de conocer a Severo Ochoa, quien influyó decisivamente sobre mi futuro. Asistí a una conferencia que dio sobre su trabajo, que me fascinó, y tuve la ocasión de hablar con él debido a la amistad y a la relación familiar que lo unía con mi padre. En aquel momento yo no había estudiado todavía bioquímica, que se impartía en el 4º curso de la licenciatura. Ochoa prometió enviarme un libro de bioquímica cuando llegase a Nueva York. Cumplió su palabra y me envió el libro General Biochemistry de Fruton y Simons con la siguiente dedicatoria: para Margarita Salas, en tan grato cumplimiento de mi promesa. Afectuosamente, Severo Ochoa. El libro lo leí con gran entusiasmo y la asignatura de bioquímica de 4º curso me atrapó, por lo cual, cuando estaba a punto de terminar la carrera, le dije a Ochoa que quería dedicarme a la investigación en bioquímica. Ochoa me recomendó que hiciese la tesis doctoral en Madrid con un excelente bioquímico, Alberto Sols, para después irme con él a Nueva York a realizar una estancia postdoctoral e iniciarme en la biología molecular. Mi trabajo de tesis consistió en el estudio de la conversión de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato en una reacción catalizada por la glucosa fosfato isomerasa, con especial hincapié en una actividad tipo anomerasa del enzima, cuyo producto intermedio es glucosa 6-fosfato acíclico.
Con este trabajo vislumbré por primera vez en mi carrera científica lo que Severo Ochoa llamaba la emoción de descubrir. Había descubierto una propiedad de la glucosa fosfato isomerasa inédita hasta la fecha, que era su actividad de anomerización. Durante mi fase de doctorado colaboré con Eladio en el estudio de la glucoquinasa de hígado de rata, un nuevo enzima que había descubierto Eladio como primer paso en la ruta de la glucosa al glucógeno en hígado, que daba lugar a la formación de glucosa 6-fosfato. Posteriormente demostramos que la síntesis de la glucoquinasa de hígado de rata es dependiente de insulina. El enzima desaparece en animales diabéticos o en animales a los que se ha sometido a ayuno y se resintetiza por administración de insulina o por realimentación, respectivamente. Quiero resaltar aquí la generosidad de Eladio, quien me hizo participar en un tema de un indudable interés al que él le había dedicado ya mucho tiempo y esfuerzo. En 1964, una vez finalizada nuestra tesis doctoral, nos marchamos al laboratorio de Severo Ochoa en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. En aquel momento se acababa de terminar la fase febril del desciframiento de la clave genética. Ochoa me dio como tema de trabajo el determinar la dirección de lectura del mensaje genético. Un año más tarde publicábamos el primer trabajo sobre este tema, demostrando que el RNA mensajero se lee en la dirección 5' a 3'. Posteriormente, en 1966, descubrí 2 nuevas proteínas en Escherichia coli que resultaron ser los 2 primeros factores de iniciación de la síntesis de proteínas. Este fue el segundo momento de mi vida científica en que sentí la emoción de descubrir. Aunque Eladio y yo trabajamos mayoritariamente de un modo independiente en esta etapa postdoctoral, también colaboramos en determinar que todas las proteínas sintetizadas en Escherichia coli después de la infección con el fago MS2 comienzan con formilmetionina, utilizando la técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de cilsulfato sódico que había puesto a punto Eladio. De la estancia en el laboratorio de Severo Ochoa guardo un recuerdo imborrable. Severo Ochoa nos enseñó no solamente la biología molecular, que después pudimos desarrollar y enseñar a nuestra vuelta a España, sino también su rigor experimental, su dedicación y su entusiasmo por la investigación. Él seguía día a día el trabajo que se hacía en el laboratorio y a diario discutíamos con él los experimentos que se habían hecho y planeábamos los que había que realizar. Tengo un recuerdo especialmente agradable de los almuerzos, en los que además de largas discusiones sobre ciencia, también se hablaba de música, de arte, de literatura, de viajes. Era un rito el paso de Severo Ochoa a las 12 en punto por nuestros laboratorios para recogernos de camino al comedor de la facultad. También tengo un excelente recuerdo de las clases que se impartían a los estudiantes de medicina por los profesores del departamento y a las que asistíamos todos los miembros del mismo. Ello nos dio ocasión de aprender la biología molecular desde el punto de vista teórico, de la mano de Severo Ochoa y de otros grandes profesores del departamento. Cuando se acercaban los 3 años de estancia en el laboratorio de Ochoa, Eladio y yo tomamos la decisión de volver a España a tratar de hacer investigación en biología molecular en nuestro país. Pensamos que no deberíamos seguir trabajando en nuestros temas de trabajo respectivos, muy competitivos en aquella época, ya que éramos conscientes de que teníamos que organizar un laboratorio e iniciar un nuevo grupo de investigación. Habíamos asistido a un curso sobre virus bacterianos, también llamados bacteriófagos, en los laboratorios de Cold Spring Harbor. Precisamente el estudio de los bacteriófagos había dado lugar al nacimiento de la genética molecular en los años 50 mediante el trabajo del llamado Grupo de los Fagos dirigido por Max Delbruck. Elegimos como sistema de trabajo el bacteriófago FI29 que infecta Bacillus subtilis, no muy estudiado por entonces, de tamaño relativamente pequeño, unos 19.000 pares de bases, para poder estudiarlo en profundidad a nivel molecular, pero a la vez el virus es morfológicamente complejo, lo que le hacía un modelo atractivo desde el punto de vista del estudio de la morfogénesis de la partícula viral, es decir, cómo se ensamblan las distintas proteínas que forman la estructura del virus para dar lugar al virus maduro.
En aquella época, a mediados de 1967, no existía en España ningún tipo de ayuda estatal para realizar investigación, por lo que hicimos nuestra primera petición de una ayuda americana a la Jane Coffin Child's Memorial Fund for Medical Research y con el apoyo de Severo Ochoa conseguimos la financiación, algo que fue esencial para nuestros comienzos en España. En el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid recibimos también el apoyo de José Luis Rodríguez Candela, director del Instituto Gregorio Marañón del CSIC, quien generosamente nos cedió un laboratorio donde comenzamos nuestra andadura científica en España. Afortunadamente, a finales de 1967, se convocaron las primeras becas del Plan de Formación de Personal Investigador, promovidas por el entonces ministro de Educación y Ciencia, don Manuel Lora Tamayo, con lo que pudimos tener nuestros primeros estudiantes predoctorales. Con nuestro primer doctorando, Enrique Méndez, estudiamos la estructura de la partícula viral y la caracterización de las diferentes proteínas que forman las distintas estructuras del fago, lo que dio lugar al primer trabajo del nuevo grupo en la revista Virology y también a la primera tesis doctoral dirigida por Eladio. En paralelo, iniciamos el estudio de la genética del fago con el aislamiento de mutantes letales condicionales, sensibles a temperatura y sensibles a supresor. Ello llevó al estudio de la morfogénesis de la partícula viral y al descubrimiento de la existencia de proteínas morfogenéticas que forman parte transitoriamente del virus, pero que no están presentes en el fago maduro. Por otra parte, con Jesús Ávila, mi primer estudiante de doctorado, iniciamos el estudio de la transcripción del DNA del fago mediante la purificación y caracterización de la RNA polimerasa de la bacteria huésped de FI29, Bacillus subtilis. Posteriormente, con José Miguel Hermoso, demostramos la existencia de un control temporal en la transcripción del DNA del virus. Los llamados genes tempranos se transcriben al comienzo de la infección por la RNA polimerasa de Bacillus subtilis y los genes tardíos se transcriben posteriormente y requieren, además de la RNA polimerasa, un gen viral temprano, el gen 4. En 1972 utilizamos por primera vez una nucleasa de restricción en España, la EcoR1, que tuvimos que purificar. De hecho, la purificó José María Lázaro, aquí presente, haciendo el primer mapa en el que se correlacionaba el mapa físico y genético de FI29. En 1970, Eladio se aventuró en un nuevo tema de trabajo, el estudio del virus de la peste porcina africana. Esto tenía para él un doble aliciente. Por una parte, iniciaba un tema muy importante, tanto desde el punto de vista básico como de sus aplicaciones en la resolución de un problema que afectaba gravemente a la cabaña porcina española, en particular en sus tierras extremeñas. Por otra parte, me dejaba a mí el camino independiente en el estudio del bacteriófago FI29. La llegada de la nueva tecnología de la ingeniería genética nos abrió nuevos caminos en el estudio del fago FI29. El clonaje de genes para la sobreproducción de las proteínas correspondientes, así como la mutagénesis dirigida para realizar estudios de correlación de estructura y función. Así, clonamos el gen 4 y la proteína producida en cantidades altas se purificó y se desarrolló un sistema de transcripción in vitro en el cual la proteína P4 se requería para la transcripción del promotor tardío en presencia de la RNA polimerasa de Bacillus subtilis. Demostramos que la proteína P4 es un activador transcripcional que, además de activar la transcripción tardía, es un represor de dos promotores tempranos. Por otra parte, la proteína viral temprana, producto del gen 6, que se requiere para la iniciación de la replicación del DNA viral, coopera con la proteína reguladora P4 en la activación del promotor tardío y en la represión de dos promotores tempranos. Así pues, el sistema de regulación de la expresión del DNA de FI29 es un sistema complejo que puede servir como modelo de mecanismo de control de la expresión genética. Quiero citar aquí, entre otros, a Fernando Rojo, Ana Camacho y Montserrat Elías Arnaz. Más recientemente, en colaboración con el grupo dirigido por Miguel Coll en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, el CSIC, hemos obtenido la estructura tridimensional de la proteína P4, así como la de la P4 unida al DNA, lo que nos ha abierto el camino para el estudio de las interacciones que tienen lugar entre la P4 y el DNA, así como de la P4 con otras proteínas como la RNA polimerasa y la P6.
El estudio de la replicación del DNA de Fi29 surgió como consecuencia del descubrimiento de una proteína unida covalentemente a los extremos 5' del DNA que daba lugar a formas circulares que se convertían en DNA lineal de longitud unidad por tratamiento con enzimas proteolíticos, según demostró Juan Ortín. Por microscopía electrónica, José Manuel Sogo pudo visualizar dicha proteína en los dos extremos del DNA de Fi29. Esta proteína, producto del gen 3 viral, se denominó proteína terminal. También por microscopía electrónica caracterizamos los intermedios replicativos en bacterias infectadas por Fi29, llegando a la conclusión de que la replicación se inicia en los extremos del DNA por un mecanismo de desplazamiento de cadena. Posteriormente, en 1982, con Miguel Ángel Peñalba, demostramos que la iniciación de la replicación del DNA de Fi29 tiene lugar utilizando la proteína terminal como primer. Esto ha supuesto el descubrimiento de un nuevo mecanismo para la iniciación de la replicación de genomas lineales. Las dos proteínas esenciales para la iniciación de la replicación del DNA de Fi29 son la proteína terminal y la DNA polimerasa viral, que forman inicialmente un heterodímero. Estas dos proteínas, una vez iniciada la replicación, se separan, quedándose la proteína terminal unida covalentemente al DNA, y la DNA polimerasa prosigue la replicación, dando lugar in vitro a DNA de Fi29 de longitud unidad de un modo muy procesivo. Esto quiere decir que la DNA polimerasa, una vez que inicia la replicación de una cadena de DNA, continúa hasta el final sin pararse ni disociarse. Además, la DNA polimerasa tiene una actividad intrínseca de desplazamiento de cadena. Estas propiedades de la DNA polimerasa de Fi29, caracterizadas por Luis Blanco, presente hoy aquí, han sido la base para su aplicación biotecnológica. En 1982, Cristina Garmendia, actual ministra de Ciencia e Innovación, realizó los primeros trabajos de mutagens dirigida en la proteína terminal de Fi29 y posteriormente Luis Blanco, Antonio Bernat, María Antonia Blasco, Miguel de Vega y muchos otros doctorandos lo hicieron en la DNA polimerasa en un estudio de correlación de estructura y función. Más recientemente, en colaboración con el grupo de Tom Stites, reciente premio Nobel de la Universidad de Yale, se ha determinado la estructura tridimensional de la DNA polimerasa de Fi29, siendo la primera vez que se determina la estructura de una polimerasa que utiliza una proteína terminal como iniciadora. Esto nos ha permitido determinar la estructura responsable de las propiedades de procesividad y desplazamiento de cadena de la DNA polimerasa de Fi29, que son únicas para esta polimerasa. Otra proteína implicada en el proceso de replicación es la proteína P5, caracterizada como una proteína de unión ADN de cadena simple o SSB. Por microscopía electrónica demostramos su unión a la cadena simple desplazada en los intermedios replicativos del DNA de Fi29. Me quiero referir de nuevo a la proteína P6, que el trabajo de Manolo Serrano, entre otros, demostró que se une a los orígenes de replicación del DNA de Fi29, formando un complejo nucleoproteico que estimula la iniciación de la replicación, favoreciendo la apertura de los extremos del DNA. Por otra parte, con Juan Méndez demostramos que la replicación se inicia en la timina que ocupa la segunda posición desde el extremo 3' y no en la timina que ocupa la primera posición. Esto, junto con el requerimiento de una reiteración terminal de al menos 2 nucleótidos, nos ha llevado a postular un nuevo mecanismo que hemos llamado de deslizamiento hacia atrás o sliding back. Este modelo tiene implicaciones importantes para mantener intactos los extremos del DNA de Fi29. A su vez, Gemma Serrano y Alicia Bravo demostraron que otra proteína viral, la P56, interacciona con la uracil DNA glicosilasa de Bacillus subtilis, enzima implicada en el sistema de reparación por escisión de bases, y evita la inestabilidad del DNA de Fi29 cuando se incorporan residuos de uracilo al mismo. También quisiera resaltar el papel de proteínas de Bacillus subtilis, como las del citoesqueleto, que con Daniel Muñoz Espín demostramos que se requieren para la replicación del DNA de Fi29, o la proteína SPO0A, que interfiere con la replicación y la transcripción del DNA de Fi29 en bacterias que empiezan la fase de esporulación, en trabajo realizado por Wilfried Mayer y Virginia Castilla. Quiero terminar el breve resumen que he hecho de nuestro trabajo con un aspecto práctico
del sistema de replicación in vitro del DNA de Fi29 que da lugar a amplificación del DNA. Con Luis Blanco demostramos que en presencia de las 4 proteínas de replicación esenciales, la proteína terminal, la DNA polimerasa y las proteínas P5 y P6, cantidades pequeñas de DNA de Fi29 se amplifican unas 1000 veces, dando lugar a la síntesis in vitro de DNA de unidad de longitud. El DNA amplificado in vitro es tan infectivo como el DNA aislado de partículas virales cuando se transfectan células competentes de Bacillus subtilis. Por otra parte, la actividad de apertura de doble hélice de la DNA polimerasa de Fi29, unida a su procesividad y a su capacidad de corrección de errores de replicación, han dado lugar a una aplicación biotecnológica de la DNA polimerasa de Fi29 con unos excelentes resultados en la amplificación de DNA circular con iniciadores múltiples mediante el mecanismo llamado de la rueda giratoria. Posteriormente, se extendió la aplicación biotecnológica a la amplificación de DNA genómico lineal. Quiero citar aquí a los inventores de la patente que ha dado lugar a estas aplicaciones: Luis Blanco, Antonio Bernat, José María Lázaro y yo misma. Quiero resaltar el hecho de que de un trabajo fundamentalmente básico se han derivado importantes aplicaciones biotecnológicas para la amplificación del DNA. También quiero resaltar que nuestros estudios de replicación con el DNA de Fi29 son un modelo extrapolable a otros virus de interés sanitario y económico, como el adenovirus humano, el virus de la poliomielitis, los virus de las hepatitis B y C y una variedad de virus de plantas. Como decía Severo Ochoa, hay que hacer investigación básica de calidad y hay que dejar libertad al investigador. De este trabajo libre surgen los grandes descubrimientos que redundan en beneficio de la humanidad. Aplicaciones prácticas que ha dado la biología, como por ejemplo el desarrollo de los anticuerpos monoclonales o la tecnología del DNA recombinante, han surgido como resultado de proyectos de investigación básica. Como es bien sabido de todos y como también decía Severo Ochoa, un país sin investigación es un país sin desarrollo. Es necesario que potenciemos nuestra investigación básica de calidad, pues ella será la base para el desarrollo de nuestro país. Otra gran satisfacción que me ha dado la investigación es la enseñanza, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de estudiantes de doctorado y postdoctorado. En relación con la primera, yo impartí durante 23 años la asignatura de Genética Molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Esto me dio muchas satisfacciones y me permitió seleccionar excelentes estudiantes de doctorado. Durante 42 años de mi vida científica en España, a mi vuelta a España, se han realizado en el laboratorio sobre Fi29 un total de 50 tesis doctorales. Es una enorme satisfacción formar futuros científicos, dirigirlos y alentarlos en los muchos momentos de desánimo que existen a lo largo de los 4 años que dura una tesis doctoral, pero sobre todo ser testigo de sus éxitos, muchos de ellos ahora como jefes de grupo con su investigación propia, obteniendo importantes resultados científicos. Quiero resaltar que los 50 doctorandos que se han formado en el laboratorio, otros muchos doctores que han obtenido una formación postdoctoral y los técnicos que han pasado o que están actualmente en el laboratorio, formamos una gran familia formada por hijos, nietos y hasta bisnietos científicos. Cuando nos reunimos con ocasión de algún acontecimiento científico o personal, siento una gran alegría y una enorme satisfacción, el orgullo de ver que los discípulos me han superado. Hemos recorrido un largo camino desde que Ladio y yo iniciamos nuestro trabajo en biología molecular a nuestra vuelta a España en 1967. La investigación en biología molecular se ha potenciado de un modo importante. Existen grupos de indudable calidad en España, pero es necesario potenciar la cantidad, en particular la recuperación de jóvenes investigadores excelentemente preparados. Finalmente, quiero resaltar que el trabajo que acabo de resumir es el resultado de la dedicación de muchas personas que han trabajado en el grupo de Fi29 a lo largo de estos 42 años, muchas de las cuales, como ya he dicho, tienen sus propios grupos de investigación y están realizando un trabajo excelente. Mi más profundo agradecimiento a todas ellas y en particular a las personas que están actualmente en el grupo y a las que me ayudan en la dirección y buena marcha del mismo.
Miguel de Vega, Ana Camacho y José María Lázaro. Quiero mencionar también de un modo especial a José María Lázaro, quien trabaja conmigo desde 1972 y representa la memoria histórica científica del grupo. Y a María Ángeles Martínez, quien desde hace 13 años me ayuda y me protege como un verdadero ángel de la guarda. Mi agradecimiento a mis dos maestros de las fases predoctoral y postdoctoral, Alberto Sols y Severo Ochoa, respectivamente, quienes me enseñaron no solo la bioquímica y la biología molecular, sino también su rigor experimental, su dedicación y su entusiasmo por la investigación. A mis padres, quienes siempre me facilitaron el desarrollar mi carrera profesional. Quiero decir que mi madre, que está aquí presente, ha sido siempre un gran apoyo en mi vida. A mis hermanos Pepe, quien ya no está con nosotros, y Marisa, aquí presente, ambos científicos, por su continuo apoyo. A mis colegas y amigos por su apoyo y amistad. A nuestra hija Lucía, quien también hoy me acompaña, pues siempre me ha apoyado en mi dedicación a la investigación. Y muy especialmente a Eladio, con quien compartí los momentos difíciles de iniciar la investigación en España a nuestra vuelta de Estados Unidos sobre el bacteriófago FI29. Tener a Eladio a mi lado ha sido para mí un estímulo constante. Su consejo siempre acertado ha estado apoyándome continuamente. Eladio ha sido para mí no solo un marido, sino también un amigo y un maestro. De hecho, el mejor de mis maestros. Ciertamente, sin su ayuda, apoyo y estímulo constantes, no estaría yo aquí recibiendo este doctorado honoris causa por la Universidad de Málaga, que tanto me honra y satisface. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora honoris causa por la Universidad de Málaga, Margarita Salas. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesoras y profesores, personal de administración y servicio, alumnas y alumnas, señoras y señores, querida Margarita Salas. El claustro de la Universidad de Málaga acaba de recibir a la profesora Salas como nueva doctor honoris causa. Y lo ha hecho igual que siempre, con la solemnidad de la tradición que hunde sus raíces en la historia y sigue viviendo entre el latín medieval y el rito fraterno de la Ilustración. Con el ceremonial que representa el acto supremo de la difusión del conocimiento, la esencia del espíritu universal de esta institución, el acto formal con el que nuestros antepasados invitaban a personalidades de la ciencia a formar parte del claustro. Hoy, la Universidad de Málaga como institución se honra en recibir a una ilustre mujer de ciencia. Un sentimiento nos invade de manera muy especial a quienes en clase y en el laboratorio de prácticas hemos sido sus alumnos, a quienes tanto hemos podido aprender de ella, a quienes incluso más allá nos ha dejado llevar a nosotros mismos por el entusiasmo que ella prestó siempre
hacia la investigación. Han pasado ya muchos años, pero esas coincidencias de la vida hacen que si en 1977 Margarita regresó a España, fue ese mismo año en el que yo ingresé en la Universidad Complutense de Madrid. Algunos de los que entonces comenzábamos a estudiar ciencias, sección, biología, tal y como se denominaba en aquel entonces, teníamos ya claro dónde queríamos ir después. Sin duda, hacia la investigación. Éramos jóvenes vocacionales, a los que nos gustaba hacer preguntas sobre aspectos más o menos científicos, preguntas que con toda seguridad estaban mal estructuradas. Menos mal, que nos sobraba entusiasmo y ilusión para encontrar respuesta que con toda seguridad también creíamos perfectamente adecuadas. Al poco tiempo de estar en la facultad, empezó a oírse que habían venido de Estados Unidos al Consejo de Investigaciones Científicas unos jóvenes investigadores. Eran precisamente Margarita Salas y su marido Eladio Viñuelas, ambos discípulos del profesor don Severo Ochoa. Y además se oía decir entonces que iban a impartir una nueva asignatura ofertada por la Cátedra de Bioquímica, de la que entonces era titular el profesor Municio. La asignatura se llamaba Genética Molecular. Solamente el llevar incluido el nombre de molecular nos cautivó a todos. Era lógico. Por aquel entonces, la ciencia que se hacía en España era muy poco molecular. Nuestro conocimiento de ella se debía más a la bibliografía existente que a la oferta de laboratorios en los que se podía practicar. El hecho de que estos nuevos profesores, Margarita Salas y Eladio Viñuelas, pudieran darnos una materia optativa para nuestro currículum, ya representaba toda una oportunidad. Y vaya si aprovechamos esa oportunidad. Mi promoción y muchas otras promociones más. Recuerdo que la clase estaba siempre llena, llena hasta arriba, y que nada más entrar en ella sentíamos una sensación extraña. Nos creíamos todos que estábamos en Estados Unidos. Los conocimientos que nos transmitían era el resultado de sus trabajos o de los colegas que ellos conocían. En cualquier caso, representaba la vanguardia de una ciencia floreciente que ellos habían podido tocar con las manos. No en balde, casi acababan de venir de trabajar con don Severo Ochoa, de compartir con él esos almuerzos o esos ratos de reunión que nos contaba Margarita, en la que, además de hablar de los experimentos científicos, también hablaban de otras cosas, de arte, de música, de cine. Habían convivido con el Nobel que puso los cimientos de la biología molecular de los años 50 y 60. Desde luego, muchos de aquellos estudiantes que ya teníamos claro que queríamos ser investigadores, sentimos un fuerte empujón, un empujón definitivo, precisamente gracias a Margarita y a Eladio. Por aquel entonces seguía siendo cierto el viejo adagio que dice: la diligencia en escuchar es el mejor camino hacia la ciencia. Muchas veces he pensado que algo especial debían de transmitirnos, algo que realmente nos dejaba una gran huella. Por ejemplo, no puedo olvidar los apuntes de clase. En los largos años
de profesión y después, como es evidente, de varias mudanzas, he ido desprendiéndome de los apuntes de las distintas asignaturas de la carrera. Curiosamente, los únicos que conservo son los de genética molecular de cuarto curso de carrera. Como es obvio, no los utilizo desde hace muchos años, pero los guardo, ahí siguen. Debe existir algún motivo, algún afecto especial que me unen íntimamente a esos viejos apuntes. Imagino que a muchos compañeros y compañeras de entonces les pasó algo semejante. De hecho, como nos ha contado Margarita, muchos de ellos son hoy día investigadores de enorme o de gran prestigio. Sobre unos y otros debió de fructificar la semilla plantada por Margarita y, cómo no, por Eladio, una biografía fundamental en su vida y de cuyo recuerdo hoy estamos inmersos dentro de él. La producción científica de Margarita Salas en biología molecular llegó a ser importantísima desde el principio. Sus descubrimientos, como bien nos ha contado el profesor Vigueras, engrosan hoy día los libros de texto y las revistas de mayor impacto científico. La ciencia española ha de estar eternamente agradecida a Margarita Salas, agradecida por volver a España y añadir junto a Eladio un soplo de aire fresco en aquel ambiente añejo. Hoy, después de los años, profesoras e investigadoras como Margarita Salas siguen contribuyendo decisivamente a que el futuro de la ciencia se abra a la mujer y lo haga de la forma que debe ser, igualitaria. Ella misma reconoce los avances que las mujeres están haciendo para conseguir la igualdad con los hombres en el difícil campo de la ciencia. Aún cuando todavía nos queda un largo camino, ya existen datos que fortalecen esta idea. Por ejemplo, la Fundación Severo Ochoa ha concedido becas para realizar tesis doctorales a un mayor número de mujeres que de hombres. Becas que, como todos ustedes saben, se otorgan a través de convocatorias en igualdad de oportunidad y mérito. Contribuyamos, pues, a que hombres y mujeres tengamos no solo los mismos derechos teóricos, sino las mismas oportunidades reales, asumiendo responsabilidades y reconocimientos que la ciencia hasta ahora tenía reservado especialmente a los hombres. Les aseguro que la ciencia no se va a resentir por ello, sino todo lo contrario. No hace mucho que Margarita Salas calificaba de héroes a los profesores universitarios que siguen investigando. Es una afirmación que, a fuerza de ser cierta, debe de hacernos reflexionar. A nuestros científicos hay que pedirles trabajo y constancia, pero nunca actos heroicos, ni victorias tampoco inmediatas. La investigación es una carrera de fondo con ciertas particularidades. Severo Ochoa, y nos lo ha contado y nos lo ha expresado claramente Margarita, decía que hay que hacer investigación básica de calidad. Hay que dejar al investigador libre para hacer esa investigación, pues de ella surgirán aplicaciones que no son previsibles y que redundarán en el beneficio de la humanidad. Margarita añade, también nos lo ha contado, que esa investigación podrá dar resultados aplicables en cuestiones mucho más prácticas. Ella misma nos ha dicho la capacidad que tienen
las patentes que ella y sus colaboradores han inventado y el nivel de aportaciones económicas que ellas suponen, no solamente para las empresas que las explotan, sino para los beneficios del propio Consejo de Investigaciones Científicas. Un ejemplo de reconocimiento de esa ciencia hacia su aplicación inmediata es la de nuestra ministra de Ciencia y Innovación, que sobre los conocimientos aprendidos en el laboratorio de Margarita Salas fundó una empresa, un spin-off que posteriormente se convirtió en una gran empresa que ella misma presidía. Abramos, pues, esa posibilidad no solamente a los científicos ya seniors, sino sobre todo a nuestros jóvenes científicos. Hagamos que se ilusionen, que se sientan atraídos por la investigación, que tienen un campo inmenso y además apasionante. Nuestros jóvenes no pueden perder esa oportunidad de ser investigadores. No podemos ser cicateros con la ciencia. Si cerramos esa puerta, estaremos cerrando nuestro propio futuro. Hace más de un siglo, Pío Baroja advirtió desde su atalaya literaria que cualquier país que quiera contar en el mundo no tiene más opción que invertir en ciencia. Conviene recordar de vez en cuando esta idea y sobre todo ahora, en tiempos de cambio, en tiempos de retos, en tiempos en el que toca decidir qué tipo de futuro queremos y en qué debemos seguir invirtiendo. Si queremos contar, si queremos ser una sociedad basada en el conocimiento, no nos queda más remedio que invertir en investigación. Y invertir en investigación de calidad, en la investigación que se lleva a cabo en la universidad o en los centros de investigación. Y ahí tenemos que fomentar a los investigadores, que apoyarlos moral y económicamente. Y además, haciendo que la sociedad reconozca su trabajo, que tome conciencia de que todos y a todos nos va mucho su trabajo en la investigación, que el descubrimiento científico produce siempre una gran rentabilidad en cualquier país. Y como decía Margarita Salas no hace mucho, si no invertimos ahora en investigación, dentro de 5 o 10 años no tendremos nada. Ni la ciencia ni los científicos tuvieron nunca poder. Al contrario, el poder lo tiene aquel que gobierna. Y ese que gobierna tiene la posibilidad de dar alas o cortarlas según sus preferencias y según su elección por el mundo de la ciencia. En este sentido, creo que hay un hecho importantísimo de reconocimiento a la ciencia. Precisamente es el título que concedió el rey a Margarita Salas, el del Marquesado de Canero. Porque en este título, además del reconocimiento que en sí imprime, deja claro las preferencias de la corona por la figura de la ciencia, dejándola precisamente a la ciencia en un lugar muy destacado. Algo que sin duda permite a Margarita Salas que apoye iniciativas como la de requerir de la Administración del Gobierno la inversión en investigación, llegar a ese 2% del
y B para que sea aplicado al trabajo científico. También defiende su idea que, a ejemplo del presidente Obama, nuestro presidente, sea el que sea, cuente con un consejo asesor de científicos, o al menos que al tratar temas científicos no se olvide nunca de consultar a aquellos científicos más reconocidos y con mayor experiencia. Hoy, ante nosotros, con medio siglo dedicado a la biología molecular, el claustro de la Universidad de Málaga otorga el supremo grado académico a una gran científica, pionera en la ciencia por tantos conceptos, que supo ser profesora, investigadora, esposa y madre, mujer en definitiva. Hoy Margarita Salas estrecha aún más sus lazos con nuestra universidad, con nuestra tierra. Lazos múltiples, algunos de los cuales tienen nombre propio. El de su madre, nacida precisamente en Málaga. El de nuestra entrañable profesora, querida amiga y compañera, Francisca Sánchez, Kika. El de su padrino, Enrique Vigueras. Lazos que nos unen en el amor por la ciencia, por el conocimiento, por la docencia, por la investigación. Lazos que estamos seguros la seguirán uniendo a los jóvenes de ayer, pero también a los de hoy. Aquellos a los que cautivó con la investigación y a los que seguirá cultivando por la misma razón. Hoy todos estamos aquí para dar nuestra mayor cordial bienvenida a nuestra nueva profesora, doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, Margarita Salas. Sed bienvenida a nuestro claustro. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Se levanta la sesión. Salimos por allí para recogerla.